Hola, nuevamente bienvenidos al Canal 2, que es el canal de nuestra gente. Tengo un invitado especial, Jorge Sabaraín, director de teatro. El mundo que tiene, lleno de cultura, de gestión y sobre todo que es un emprendedor, porque tiene programada su agenda por un año y los fines de semana hace las presentaciones. Sin más preámbulos, vamos a presentarlo. Jorge, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, querido Demetrio. Sí. Bueno, entre Sabaraín y Demetrio, pues eso no encaja. Pero son fonologías particularísimas, Total, nadie se olvida de nuestro nombre. eso sí. Y sobre todo si lo pronuncian en diminutivo el nombre mío. Demetricito. Demetrico. Demetrico. Bueno, Jorge, ¿qué lo trajo a Cali, a usted, para que se dedicara a ese mundo tan mágico, tan fascinante que es el teatro? Pues en realidad yo mi carrera teatral la desarrollé en Cali, a pesar de que antes vivía en Bogotá y antes en Medellín. ¿Estudiaste teatro? Después, inicialmente yo estudiaba Derecho en Bogotá. Ya había tenido mi primer contacto con el teatro porque en esa época se hacía el Festival Iberoamericano de Bogotá, sus primeras versiones, y me Por invitó, cierto, muy buen evento, gran claro, evento. el gran festival que Colombia tuvo. ¿Y eso por qué murió? Bueno, parece que por la muerte de Fanny, luego de la muerte de Fanny, no se sostuvo, sobre todo económicamente, no fue posible sostenerlo y administrativamente y algunos manejos parece que desordenados Lo hicieron dejaron. que se fuera a pique. Está bien que utilice esa palabra, desordenados. Sí, pero de todos modos está nuevamente, no con el mismo nombre, pero sí con una iniciativa parecida, llevándose a cabo el FIAF, que se hace también cada 2 años y en Semana Santa. Bueno, pero yo vivía en Bogotá en esa época porque estudiaba Derecho y estaba Fanny en pleno esplendor y con ella trabajaba Wilson García, quien me invitó a escribir una obra de teatro, una versión de Hansel y Gretel. Y yo Pero escribí, ¿por qué lo invitó a escribir? ¿Ya sabía él de sus claro, cualidades? porque algún día en su casa, en la casa de Wilson, de quien yo era amigo, me encontré con un libro de cuentos infantiles y nos pusimos a hablar de eso. Y yo siempre fui muy cercano a la literatura. Entonces, él me dijo, ¿por qué no me ayudas con una versión de Hansel y Gretel? Y yo le dije que sí, por supuesto, nunca lo había hecho. Fue mi primer encuentro con el teatro y con la escritura teatral sobre todo. Y de ahí en adelante seguí con el derecho. Estudiaba derecho hasta que conocí a una familia que acaba de llegar de Alemania y su ¿Pero hija, familia colombiana o una alemana? familia colombiana que vivió toda su vida en Alemania porque el padre de esa familia era violinista y lo nombraron concertino principal de la Sinfónica del Valle y se trajo a toda su familia de Bogotá para Cali. Yo era muy cercano a ellos. ¿De quién hablamos? ¿Cómo se llamaba el señor? Ahora me acuerdo, Bueno, en ese momento no lo recuerdo. Y trajo a toda su familia y a mí, y me consiguieron cupo en la San Buenaventura porque yo estudiaba Derecho en la Universidad de La Sabana, y yo seguí ahí y fui a una obra de teatro que se llamaba El Guinnaru en el Teatro Experimental de Cali. Y ¿y luego fui a estaba otra, Buenaventura todavía? estaba vivo, claro que sí, por supuesto. Estamos hablando del año 96, 95. Y lo conocí también y hablé varias veces con el maestro Enrique Buenaventura. Era muy particular hablar con él, muy agradable. Y vi el lunar en la frente, vi todo el repertorio que tenían ahí y me acerqué mucho y algún día quise montar una obra de teatro, la escribí y le propuse a Lisímaco Núñez, que era actor del Teatro Experimental de Cali, que la dirigiera. Y Lisímaco aceptó. ¿No aceptó? Aceptó. Claro. La montamos, la presentamos en el Teatro Municipal y ahí empezó como mi gusto por el teatro y
por dirigir. Maestro Jorge, ¿cómo se escribe una obra de teatro? O sea, ¿qué hay que sentir primero para decir me lanzo? Bueno, eso, cada perro tiene su manera de sacarse las pulgas. A ver, cuéntenos la Hay suya. métodos y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, en Cali, Cali es la cuna de uno de esos métodos que es la creación colectiva. Y en la creación colectiva... Creación colectiva. Creación colectiva. Una forma de hacer la obra de teatro en la que participa todo el mundo. Sí, pero tiene que haber una cabeza. Claro, una cabeza, pero todos son una cabeza. Una cabeza para la dirección, una cabeza para la dramaturgia, una cabeza para la actuación o para la interpretación, una cabeza para la técnica, pero todas participan del proceso. Sabe que yo estuve hace poco en España y fui a una obra teatral. Y es un teatro en donde no hay libretos, sino que los mismos protagonistas preguntan quién está aquí, de quién es esto, usted de dónde es, ¿no? Y elaboran la presentación de la obra. Oiga, nunca había visto tamaña calidad en la improvisación. Eso es magnífico. Usted cuando escribe la obra de teatro, ¿la escribe completa o deja la iniciativa a los demás precisamente cuando empiezan, digamos, a discurrir o a transcurrir los personajes? Claro. ¿Cómo la cuadra usted, maestro? Sí, inicialmente... O sea, ¿qué siente, qué lleva por dentro para decir voy a escribir esta obra? Sí, primero el referente, que es la realidad, las cosas que le pasan a uno en la vida o las que le pasan a otros. O también puede ser inventada. O también puede ser inventada, que nunca es del todo inventada, porque la imaginación es una herramienta para hiperdimensionar la realidad. ¿De dónde sale una obra? Sale de uno y de otros. Sale del referente que tenemos los artistas. Usted me dijo de un colectivo, o sea, usted y participan todos los que están o en su cabeza o en el auditorio. Exactamente. En mi cabeza hay muchos, en mi cabeza hay familiares, en mi cabeza hay historias. La imaginación hace que uno sea, esto va a sonar raro, pero la imaginación hace que uno sea el amante de la madre, el asesino del padre. ¿Y por qué eso tan trágico? Pues porque es trágico, porque es Edipo, porque son las cosas que Aristóteles escribió en la poética y las primeras que uno aprendió. Y resulta que para poder escribir hay que tener ese mal pensar, entre comillas. Maestro, ¿y por qué escoge esa línea y no otra, la opuesta, por ejemplo? Que es la... Algo mucho más amable, algo menos trágico. Sí, está bien, o pero no le nace. El teatro es para incomodar. ¿Quiere decir eso? Claro, el teatro es para incomodar, para que la gente entienda que el mundo... Es una porquería. No, aunque sí es una porquería, debe ser mirado primero para poder decir que es una porquería. Tenemos que estar despiertos frente a los acontecimientos. ¿Pero a usted le parece amable la imagen donde alguien mata a su propia madre? No es por amable, es porque la tragedia en ese momento es algo inevitable. No es el libre albedrío que nosotros tenemos en este momento, porque no es la libertad para decidir qué quiero hacer yo. Es que el destino determina a alguien como un héroe. Y para ser héroe hay que ser trágico. Pero a ver, maestro Jorge, qué bueno que toquemos este tema. Voy a tratar de profundizar un poco. Adelante. El ser humano actual, y sobre todo lo que es tragedia, lo que es confrontación, lo que es guerra, lo que son enfrentamientos, pues llama más la atención y sobre todo al periodismo, porque es lo que más se vende. Pero ¿no deja alguna secuela también de violencia cuando uno ve todo eso? Cuando sucede en la realidad, cuando nuestros acontecimientos diarios dicen, son... eso lo vi en tal obra. No. ¿No lo relacionan nunca? No, el teatro no se ocupa de hacer una mímesis de la violencia. Es casi que lo contrario. Es casi que condenarla, es casi que criticarla, es casi que ponerla en los ojos del espectador para que entienda qué es realmente eso. Enamorarse de la mamá es casi. Bueno, lo que pasa es que si Edipo no yace con su madre, no se configura el héroe trágico. Bueno, Tocaba, era necesario. No, está bien, pero es que ya desde que se escribió así, ya se concebía un final trágico. Sí, pero hay que hacer una diferencia. El arte no es la realidad. El arte no busca la verdad.
El arte no busca la verdad. No, el arte no busca la verdad, eso es un grave error. El arte busca la verosimilitud, que es otra cosa. Explíqueme la diferencia. A través del discurso uno trata de convencer a una persona de que algo es verdad, pero no es verdad. Debe ser verosímil por las palabras que usas, por la forma como lo escribes. Pero ¿por qué tiene que ser eso relacionado con la tragedia? No, en estos momentos tragedias poco se hacen. Todavía, claro, emulando el mundo griego. Pero puede ser drama, puede ser comedia, puede ser lo que sea, no busca la verdad. Entre la comedia y el drama hay una diferencia inmensa. En la comedia usted sale como otro, como nuevo. En el drama dice, uff, También sale como nuevo porque se cuestiona. Incluso limpia los lagrimales y eso también renueva. En general, pienso que el género no es exactamente lo que hace la diferencia. pero usted tiene una ventaja, ¿Cuál? que usted ya descubrió qué es lo que quiere el público. Porque está hablando con mucha propiedad y dice, no, 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 no es así. Yo lo concibo de otra manera. Usted cuando va a escribir una obra piensa para quién va. Sí, sin duda. La razón fundamental de este oficio es el público. Sin el público esto no tiene sentido alguno. Sí, Sería como la masa sin candela esto. de Tiene que acuerdo. tener público. Pero entonces, así como un músico interpreta la misma melodía con público en un sitio o en otro, en un auditorio o en un bar, en una discoteca o en un salón, Ajá. en el teatro, pues también usted, digo yo, perdone la intromisión, en el teatro también se debería pensar, bueno, voy a escribir esta obra pero dirigida a cierto público y ese público debe tener algún contenido cultural y por eso lo voy a hacer de tal o cual manera. No, ¿O no es así? no, sería un poco pretencioso eso. Hay que... Usted escribe sin saber para qué público va. No, sí, claro, pero yo no puedo pensar que el público va a entender o no. Las lecturas que hace el público son diferentes. Hay lecturas que miran la fábula, la entienden y ya eso es una ganancia. Hay lecturas profundas porque hay personas que tienen una enciclopedia diferente en su cabeza y hacen analogías y hacen lecturas profundas. Entonces, pero cualquiera que vea la obra debe ver una obra. Si eso no se logra es porque tiene su problemita. Maestro, ¿cuál es la diferencia entre el teatro y el cine? Bueno, pues Porque una obra suya puede ser llevada al cine. claro, son muchas diferencias, Entonces, son dos artes diferentes, no, son de acuerdo, pero técnicamente son sería bueno diferentes. como conocerlo más, de una Claro, manera más abierta. claro. Una obra suya ya está escrita, ahora hay que interpretarla. Se consiguen los personajes y dicen, a ver, suéltese. Si estoy diciendo una... No, no, muy bien. Sí, sí, eso se puede, por supuesto. Solo que lo primero que hay que Que usted me ha dicho entender, que son tan distintos, pues eso es lo que muy quiero saber. distinto, claro. Bueno, el cine en cierto sentido es hijo, y en cierto sentido no en muchos es hijo del teatro. Es un arte nuevo, es un arte antiguo el teatro. Pero para Pero ser cuando bueno, uno tiene un guión de cine, porque es parte de un texto dramático, sí, tuvo que hacer un trabajo técnico importantísimo, dificilísimo además, porque escribir teatro y escribir cine son dos cosas pero completamente los diferentes. que actúan en el cine tienen que saber de teatro o no. Ojalá, ojalá, Qué buena, pero qué no. buena respuesta. A ver, explique. A Porque ver, uno ¿qué? supone eso. Sí, Ve qué bien trabaja esta señora, mire qué bien lo hace tal actor. claro, Pero están haciendo teatro en ese momento. el, Ellos. el teatro es un oficio riguroso que entrena el cuerpo, el espíritu, la palabra, la composición, la escritura. Es el más completo de los trabajos De en acuerdo, las pero artes entonces en el escénicas. cine no hay que saber nada de teatro. Sí, claro que sí. Solo que cuando se llega al cine te encuentras con una forma narrativa diferente. Es la cámara la que está contando una historia basada, por supuesto, en un guión técnico y literario. Pero es diferente porque lo que en teatro se busca hacer más grande, en cine hay que tener cuidado con no hiperdimensionarlo. Un pestañeo en un plano de cine puede ser una tempestad. En teatro, por el contrario, hay que pintarle los ojos de negro al actor para que se vea de lejos que está teniendo una expresión.
Son muchas diferencias. Pero por supuesto, aquel que en el teatro se formó y va al cine va a tener menos dificultades que el que no sabe de teatro. Le cambio la pregunta. A usted ahora le llega un empresario de cine. Le dice, quiero llevar esta obra suya al cine. ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, ¿Usted le va a decir qué? ¿Ya la leyó? Le pregunto. ¿Ya Sí, la leyó? ¿Ya la vio? No, ya la leyó, le va a decir, claro, por eso vengo. Claro. Entonces usted tiene que tomar ese texto dramático, porque en teatro se llama texto dramático, en cine se llama guión. Está bien. Entonces usted tiene que tomar ese texto dramático y convertirlo en un guión. ¿Cómo se hace? Es un cuento técnico ¿Complicado? interesante, difícil, hay que hacer una escaleta, luego hay que desglosar, luego hay que convertir todo en una parte técnica que es con planos. Bueno, ese no es mi oficio, el del cine, mi oficio es el del teatro, pero he visto. De acuerdo, pero le están diciendo, vamos a deslindar esto. Lo suyo es teatro, basada en la obra de Sabaraín. ¿Listo? Están basándose en la obra Yo digo que suya. sí. ¿Ah? Yo digo inmediatamente sí, hágalo. Bueno, pero entonces lo va a juzgar usted, porque muchas veces decimos, esa película no corresponde a lo que nos han dicho, como la película Churchill. Hay películas en donde, digamos, pintan la vida de fulano sutano y quien las ha leído previamente dice, no, aquí fallaron. A esa historia le faltó un pedazo. O lo contrario. O lo contrario. Con Psicosis pasó. Hitchcock hizo Psicosis y la volvió famosa, pero el libro era un libro poco apreciado. Bueno, de acuerdo. ¿Usted cree que 100 años de soledad se puede llevar al cine? Ojalá. Bueno, Ojalá. pero usted me contesta dejando la respuesta un tanto abierta. Lo está haciendo Netflix. ¿Ya la está haciendo? Sí, ya hizo la primera temporada de una serie, 100 años de soledad, una caleña, es Úrsula Iguarán, magnífica, que yo trabajé con ella, Marleida Soto, y está protagonizando, haciendo Úrsula Iguarán. Hicieron ya la primera temporada y la segunda sale ahora en septiembre, creo. No, yo nombré la obra porque es la más conocida. Y difícil. Pero usted, que es el de la experiencia, dice, por mí encantado que alguien venga a proponerme que va a hacer una película basado en lo que yo ya escribí. Yo fui muy amigo de alguien que a mí me caía muy bien, Hernán Hoyos, a quien llamaron el pornógrafo, pero ese hombre escribió más de 50 obras. Es más, en la portada del libro, en la contraportada, ¿cómo se llama? La tapa del libro, aparecen las obras de él, con títulos un tanto rimbombantes y tendenciosos, pícaros, más que todo. Cada obra de él era un éxito, pero porque tocaba el tema sexual y lo ironizaba. Usted cuando escribe tiene algo que diga, esta obra es de Jorge. ¿Tiene algún sello de identidad como para que digan, este es el actor o el protagonista o el escritor que tanto queremos ver? No lo sé. Esas son cosas que yo sea, creo usted que no tiene algo en qué basarse para decir. Identifican más las personas que hacen crítica, los espectadores. He recibido algunas retroalimentaciones y haciendo un esfuerzo por no ser modesto, creo que el uso del lenguaje podría ser una de esas fortalezas o marcas de autor que podrían identificarme. Es una de las retroalimentaciones que he recibido cuando personas cercanas que hacen parte del público me han hecho comentarios sobre la obra. Y cuidado del lenguaje, porque los personajes tienen que tener una forma de hablar y debe ser verosímil y debe ser convincente. Si en tu obra hay alguien que tiene mucho dinero, Sí. Tiene una forma de actuar, de pensar y de hablar diferente Al que no tiene. al que no tiene. Es las condiciones que pero rodean entonces- a las personas, pero a los entonces- personajes, determinan su lenguaje. Entonces usted se hace una especie de examen previo de quiénes son los protagonistas. Claro, Ya los tiene en la cabeza. sí, hay que estudiarlos. Y si son históricos, con mayor razón, que me gustan más. Ya regresamos con Arabescos. Que las he callado fue
Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Estamos con Arabescos. A ver, profe, a usted no le incomoda que yo lo llame profe, al contrario, para mí es una persona de la cual yo aprendo. Le he preguntado a unos compositores musicales, Nino Caicedo, de la orquesta, ¿cómo se llama? La competencia de los Niches, Sí, Guayacán. Guayacán. Le dije, Nino, ¿cómo escribe usted una canción? Me dijo, Magnífico, Nino. Me la dicta el de arriba, me dijo. Dijo, estoy durmiendo y de pronto siento esas ganas de irme a sentar y a escribir. Dije, ¿pero quién le dicta? Me dijo, el de arriba. En él hay una fuerza interior que es la fe en Dios. Y él sostiene que en efecto las canciones nacen porque alguien los ilumina y ese alguien está allá. ¿Usted en quién se inspira para escribir? Pues en mi vida hay una cantidad de dioses. Pues, no uno, sino que hay varios. Una cantidad. O sea, tienes hasta para regalarle a los demás. Pues si alguien lo necesita. No, hablo de lo Dios pienso, porque ¿no? es el caso de Nino Caicedo. Claro. O sea, por eso le pregunto, ¿en qué se basa usted para escribir? Sí. ¿Qué le nace en ese momento? Te voy a poner un ejemplo. El otro día, ya hace como 5 años, como el periódico El País venía en físico y yo Sí. a mi casa llegaba todos los días, y había una página que era una página de reminiscencias que decía Cali hace 50 años, Cali hace 70 años, Hace 25. hace 25, bueno. Y abrí y me encontré con una foto de María Félix dándole la mano a Jovita Feijó. Pero si era real eso. Eso pensé yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver María Félix, que era la gran diva de los años 50, con Jovita Feijó, que era algo así como la loca del pueblo, pero también la reina? Muy raro. Y me puse a investigar porque yo no sabía mucho del tema, y algunos historiadores, Javier Tafur, por ejemplo, me orientó mucho. Javier Tafur fue aficionado a Jovita Claro, y escribió la biografía y tiene varios dibujos de ella, del maestro Tejada. del maestro Tejada, de Carlos Zuluaga, que fue mi socio en el Teatro La Concha. Bueno, y entonces resulta que empecé a investigar y la alcaldía de Cali comisionó a un grupo de señoras para que recibieran a María Félix, pero las señoras, muy elegantes, dijeron: nosotras no vamos a recibir a esa señora porque es una señora lenguaraz que habla mal de los hombres en las entrevistas, usa pantalones, que en 1950 las mujeres no usaban pantalones, lucha por las libertades, bueno, en fin, no la queremos recibir, eso no nos parece una mujer decorosa, moralmente cuestionable. Y Jovita Feijó dijo: pues si no van ellas, voy yo. Y cogió una buseta, porque en esa época el aeropuerto como que quedaba en Candelaria, Al frente de Águila Roja hoy en día. Mira, usted sabe. Y creo que se llamaba Calipuerto. Sí. Entonces se fue para allá y recibió a María Félix, y el periódico El País tomó la foto y la publicaron. Solamente con un pie de foto que decía: Jovita Feijó, personaje típico de Cali, recibe a María Félix. No había más información que esa. Entonces eso fue un detonante para que a mí me pasaran varias cosas. La primera, ahí hay una historia. La segunda, de 2 mujeres importantes. La tercera, feministas. La cuarta, tiene formato de musical, porque ambas tenían este mundo del escenario y para ambas... Bueno, por a María Félix le cantaban muchísimo. Le hicieron 1000 canciones, exactamente. Artistas de primera línea. A Jovita la minimizaron mucho, sin embargo, era como Ella no se invitada dejaba. especial. Eso, a Radio Irigonia, donde cantaba. Y le ponían los perros, pero ella seguía cantando, y esas historias chéveres que uno sabe. Sí. Bueno, eso es una forma de encontrar historia a través del referente, que es la realidad. Ahí uno tiene al mundo a sus pies cuando lo mira con detenimiento. Maestro, ¿ha escrito usted obras donde después de leerlas, ya terminadas, dice: no me gusta, vuelvo a comenzar, la borra o la rectifica? No exactamente, pero sí me ha pasado que a esto le falta esto, a esto le falta esto. Esto es un Capítulo final. por capítulo. Sí, estos son escenas y actos.
Entonces, se van armando un poco en los ensayos, por ejemplo. ¿Y quién le dicta eso? A usted mismo. ¿Quién le dice a eso le falta esto? Sí, A esa historia le falta un pedazo. puede ser después de mi lectura, pero también sucede mucho más, porque esto es teatro, en la escena, en los ensayos. En los ensayos suceden milagros, milagros que solucionan y milagros que te abren el problema. Por ejemplo, hay actores que son dramaturgos de la escena, como debe ser. Entonces, los actores ponen desde su propio cuerpo y desde su propia voz intenciones y aperturas semánticas increíbles que te cambian la obra en el buen sentido. Eso hacen los buenos actores. ¿Cómo así cambiar la obra? Es decir, O sea, ¿no es un irrespeto para el autor? no porque no te están cambiando el texto, Bueno, pero no cuando- exactamente es el texto. Te pero- están proponiendo desde su cuerpo y desde su voz una intención, por ejemplo, diferente. Pero en música dicen arreglos de fulano de tal. A mí esos arreglos me parece que es un irrespeto para quien la escribió de una manera original, así. ¿Con qué criterio se hacen arreglos? No sé si en el teatro también pueden coger una Se hacen obra. versiones en el teatro, versiones. ¿Eh? Claro, sí, se hacen versiones. Hombre, porque el mundo cambia. Porque nosotros que vamos a contar el mismo Romeo y Julieta que ya escribió Shakespeare, que es artera, no lo sabemos de memoria. Bueno, pero hay que respetar lo que escribió Shakespeare. Si no, se sigue respetando y se hace el reconocimiento. Esto está basado en Romeo y Julieta de William Shakespeare. Pero yo me hago un Romeo y Julieta que corresponda a nuestra realidad, una historia de amor entre dos bandos, por ejemplo, entre alguien que vive en el distrito y una chica que vive en Santa Rita, por ejemplo. Y resulta que los padres de allá y los padres de acá están en completo desacuerdo con que semejante unión pueda darse porque pertenecen a mundos diferentes. Yo qué sé, es la contemporaneidad la que le dicta a uno cómo renovar las historias increíbles. Como Maestro, ¿la parodia en qué lado entra? ¿En el teatro? ¿En los auditorios? ¿En la música? ¿Dónde ingresa la parodia? Como para que ustedes se aprovechen de ella y digan, venga, no presento la obra textualmente, sino de una manera distinta. Es que versionar no es parodiar. Hacer un arreglo no es parodiar. La parodia tiene un camino diferente y un ingrediente cómico. Bueno, no necesariamente porque a veces, hombre, como que tratan de arreglar las cosas, Y la empeoran. la empeoran. Eso es una mala versión, eso es un mal arreglo. ¿Y Pero cómo hay buenos. Pero ¿cómo lo califica uno? Usted porque entiende, pero si yo voy y digo, pero a esta obra le falta algo. Ese ingrediente. Si el público siente que a esa obra le falta algo, le falta algo. Una última pregunta, maestro. Cuando usted sabe dónde se va a presentar la obra, porque no es lo mismo un cantante ante un salón, ante un teatro, ante un bar, ante cualquier tarima. Si usted sabe dónde se va a presentar la obra, pone algunas condiciones, fija algunas condiciones. No entiendo. Es decir, El público, no es lo mismo presentar una obra ante un público selecto que ante un público bullicioso que va en plan de jarana, de jolgorio, sí, etc. sí, sí. Por ejemplo, cuando uno lleva las obras a los colegios, Exactamente. no, uno tiene que llegar con la estrategia y el discurso para que ellos de alguna manera se animen, se motiven y abran los sentidos. Eso es pura estrategia. ¿No seleccionan público? No, es para todo el mundo las obras. Bueno, por ejemplo, hay obras que no pueden ver menores de 12 años por su contenido. Pero en ese sentido de discriminar entre público que se comporta de manera correcta y público que no está acostumbrado al teatro y entonces, no, para todo el mundo. Maestro Jorge, díganos dónde queda su teatro. Calle Cuarta, Número 1048. se llama Teatro La Concha. Teatro La Concha, San Antonio, ¿no? La Concha, si la pronuncian en la Argentina, lo castigan. No, ya me ha pasado. El otro día invitamos a un grupo que se llama La Cuarta Pared, que hace teatro político, y le pedimos que hiciera un video invitando a la obra. Entonces ellos desde Buenos Aires mandaron el video, che, La Cuarta Pared con la obra tal. Y nos mandaron el video y nosotros lo publicamos. Cuando ellos llegaron a Cali, nos mostraron los 30 intentos fallidos, porque decían, y nos vamos a presentar en el Teatro La Concha. ¡Guau! ¡Guau! Se tiraban al suelo la risa Eso. y no podían avanzar en el video. Bueno, pues aquí entonces, Teatro La Concha queda
calle Cuarta 1048, barrio San Antonio, Cali. El famoso barrio gastronómico, cultural y además es patrimonio arquitectónico de esta ciudad. Ojalá haya más seguridad en ese barrio. Sí, ha mejorado. Por ejemplo, en la cuadra donde estamos nosotros, ahora hay cámaras, hay una comunicación directa con la policía, hay rondas más frecuentes. Lo único es que yo no sé si esto deba decirlo aquí, usted lo corta si no, pero hay un tráfico muy mal manejado porque las contravías son el pan de cada día y hay accidentes y el otro día mataron a un gato. Hay un desorden vehicular horroroso y no hay parqueaderos. Bueno, eso no es Pero solo, la seguridad ha mejorado. no es solo en San Antonio. Entonces, calle Cuarta 1048, San Antonio. La próxima obra en el Teatro La Concha es... La próxima obra es hoy, Ascuas y Azufre con Lisímaco Núñez. ¿Cómo se llama la obra? Ascuas y Azufre. Ascuas Y Azufre. y Azufre. Sí, es una comedia que tiene un trasfondo jurídico y es una historia interesante. Hoy a las 7:30 de la noche. ¿Cuánto dura esa obra? 1:10. En lo normal, ¿no? Sí, es lo normal. Una obra de teatro. Hora y dura media, si acaso. Entre 50 minutos y hora y media. Hora y media. Si dura más de eso, uno se aburre. No, mentira, depende de la obra. Iremos al teatro, que no nos vean en la Argentina, al Teatro La Concha. La Concha de la Lora. ¿La Concha de quién? Los Señores, argentinos. nos vamos. ¿La Concha de quién dijo usted? De la Lora, dicen los argentinos. De la Lora. Nos vamos. Hasta el próximo programa. Feliz tarde.